¿Dónde, cómo sigo? Para pasar. Sí, Ahí está. ahí está. Perdón. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad renal crónica es de alta prevalencia en el mundo, ¿no? Ya está superando los 800 millones de personas. Y como ustedes ven, es prevalente en todos lados. Como ustedes ven, es prevalente en todos lados, pero hay lugares donde es un poquito más prevalente. Si ustedes se fijan aquí en América del Norte, es aproximadamente un 14%. En Latinoamérica se piensa que es alrededor del 12%. En Argentina la última medición es 12,7%. Así que hay más de 4 millones de argentinos que tienen enfermedad renal crónica, pero 1 de cada 10 solamente lo sabe esto, porque muchas veces la enfermedad renal está en su estado incipiente y es asintomática. Así que como dijimos, 12,7% tiene enfermedad renal crónica, 2,7% de esos lo tiene avanzada, estadio 3B, 4 y 5, y hay más de 20.000 pacientes en diálisis, de los cuales 90% tienen anemia y el 100% de esos tiene tratamiento. La eritropoyesis es un fenómeno complejo y la verdad es que bueno, lleva unos cuantos días que el poder generar glóbulos rojos, ¿no? Hay una primera parte que es dependiente de eritro, como ustedes ven ahí abajo, aproximadamente unas 2 semanas es lo dependiente de eritropoyetina, en el cual va madurando el glóbulo rojo. Y después la última etapa, que es de aproximadamente 4 o 5 días, es una etapa que depende ya del hierro. Lo que es importante señalar es que aquí, cuando ya hay eritroblastos, se genera una sustancia llamada eritroferrona, que ha sido descubierta hace poco, que cuando se está madurando el glóbulo rojo, suprime la hepcidina a nivel hepático. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Lo normal es que cuando el hematocrito baja, como vemos aquí, es que sube la producción de eritropoyetina, ya que tienen en 1.000 unidades por mililitro, y como ustedes ven puede subir hasta 2 órdenes de magnitud. Y esto es lo habitual y normal en un riñón que está funcionando bien. Teclado anda medio medio, disculpen. No, estoy tratando, pero no. Acá se apoya el mouse, acá no le aparece una flecha. Ahí. Eso. Como ven, este es un juego de equipo aquí. Bueno, cuando se descubrió la eritropoyetina se empezó a usar y ustedes ven cómo a lo largo del tiempo se fue aumentando el uso y fue aumentando el nivel de hemoglobina de estos pacientes. Aproximadamente a fines de los años 90, Kadoki incrementó el target, la meta para hemoglobina y de tal manera que empezó a pagar mucho la eritropoyetina con tal de que pudiéramos subir los niveles de hemoglobina. ¿Pero qué pasó entonces? Tuvimos varios estudios, ahí tienen en el 98 el NHS, que probó 14 gramos de hemoglobina versus 10
pero hubo mayor muerte y infartos fatales de miocardio. En el 2006 salió el estudio Quire, en el cual la hemoglobina era 13,5 versus 11 y se demostró que había un aumento de enfermedad cardiovascular. Y el estudio TREAT, del cual participamos, que era darbepoetina, para tratar de llegar a 12,5 versus 10,6 y hubo mayor incremento de ACV. Así que por eso es que desde entonces se han disminuido los niveles al cuales uno apunta con la eritropoyetina. Y la razón es la siguiente, porque fíjense que aquí tenemos distintas dosis. Acá es el tiempo desde que se aplica la dosis, cuánto es el nivel plasmático que se obtiene. Y fíjense que habíamos dicho que el nivel normal está por aquí. Cuando empezamos a utilizar dosis de más de 100 miliunidades kilo, es que tenemos ya dosis de eritropoyetina en el lugar donde empieza a tener efectos adversos. Y eso tiene que ver con disfunción endotelial y por eso el aumento del riesgo cardiovascular. La causa de la anemia es multifactorial en la enfermedad renal. Creo que no hace falta que lo repase mucho, pero se debe a disminución del clearance renal, inflamación crónica, atrofia tubular y resistencia a la eritropoyetina. En la enfermedad renal, la producción de eritropoyetina está disminuida, puede haber inhibidores de la eritropoyesis circulante, la vida media del glóbulo rojo está disminuido y hay aumento de pérdidas por el tracto gastrointestinal y durante la diálisis en esos casos. Y los niveles de hepcidina están aumentados. Ahora les voy a mostrar una serie de esquemas, y muchos son redundantes, pero es para tener una buena idea de cómo funcionan distintos factores que tienen que ver con la eritropoyesis. Así que lo habitual es que se produce en forma constitutiva la HIF, y hay distintos, tienen varios números, pero acá lo tenemos genéricamente en el HIF alfa. Cuando hay normoxia, este HIF-alfa es hidroxilado por una prolina, aquí tiene el oxidrilo, y eso pasa a degradación proteosomal. Así que cuando hay normoxia, lo común es que el HIF se vaya a degradación proteosomal. Cuando cuando hay hipoxia, se producen una serie de inhibidores HIF que lo que hacen es inhibir esta enzima y por lo tanto el HIF queda estabilizado, se une a su otra subunidad que es el HIF beta y juntos van al núcleo donde producen proteínas que son la eritropoyetina, el receptor transferrina y muchísimas más como van a ver. Aquí lo tienen de otra manera, pero es igual, así que fíjense que cuando se oxidrila el HIF, esto pasa directamente a degradación. Cuando se inhibe esta hidroxilación, y así actúan estas drogas, inhiben la hidroxilación de prolina, el HIF se estabiliza y entra al núcleo donde produce, y aquí tienen muchos más de las sustancias que se producen. Normoxia, esto da oxidrilos al HIF, esto es el factor plasmático de von Hippel-Lindau, y juntos se ubiquitinizan y pasan y se destruyen. Y aquí tenemos al revés lo que ya hemos mencionado. ¿Se escucha bien, no? Excelente, Doc. Sí. Gracias. Bueno, y aquí tenemos el interjuego entre HIF y hepcidina. Hepcidina es una molécula producida en el hígado habitualmente cuando hay procesos inflamatorios. Y lo que hace especialmente la hepcidina, también ocurre cuando hay demasiado hierro, es que inhibe a la ferroportina, que es un transportador que permite al hierro salir del hígado, de los macrófagos en el vaso, y es el que permite que se absorba el hierro desde el intestino.
Como ustedes ven, la hepcidina bloquea todos estos procesos y por ende secuestra el hierro y no lo tiene disponible fácilmente. En cambio, el HIF, como ustedes ven, promueve que se absorba hierro del intestino y otros procesos que ahí les voy a mencionar. Así que hay un bloqueo indirecto de HIF con la hepcidina, no es directo, y ahí se los muestro un poquito mejor. Aquí tenemos lo mismo, HIF con aumento de la absorción del intestinal. HIF, en este caso, es el que produce eritropoyetina, tanto del riñón como del hígado. Y esa eritropoyesis aumenta la hemoglobina. Y como hemos mencionado, al haber eritropoyesis, se secreta la eritroferronona, ERF se llama, que lo que hace es inhibir a la hepcidina. Así que aquí tienen de nuevo la hepcidina bloqueando la absorción de hierro, pero en cuanto se produce eritropoyesis, la hepcidina es bloqueada, disminuye su secreción. Como ven, es un efecto indirecto. Y aquí lo tienen un poquito más esquematizado, así que hablamos sobre la absorción de intestino del duodeno, la movilización de hierro de los macrófagos, cómo se produce eritropoyesis, la eritroferronona que disminuye a la hepcidina, y también otras dos funciones que no he mencionado, pero cuando está activado el HIF se produce el bloqueo del FGF23, que tiene que ver con el hueso y la enfermedad renal, y también hay algunos trabajos que demuestran que disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Pasemos un poquito a los estudios clínicos. Bueno, y les menciono, así que hay 3 moléculas dando vuelta. Una es el daprodustat, el otro es roxadustat y la tercera es vadadustat. De estas, en el país solo tenemos roxadustat. Tienen distinta forma de dar el medicamento. Estos son una vez por día. Este es 3 veces por semana. La vida media de la roxadustat es la más larga. Y aquí tienen la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina se libera en forma natural, así que lo que están haciendo estas drogas es engañar al riñón de que hay hipoxia cuando no la hay, y por ende el riñón libera más eritropoyetina, y ustedes ven aquí los valores que se han medido con estas distintas drogas. Vamos a los estudios. Les voy a mostrar los de roxadustat y al final hacemos una comparación con el resto. Así que el roxadustat realmente hicieron muchos estudios y acá los estamos juntando. Este es el análisis de, por ejemplo, 3 de ellos. Todos tenían nombres de montañas y estos fueron 4.277 pacientes. Esto es contra placebo. El filtrado basal era de 20 y la hemoglobina basal de 9,1. Hubo un aumento de 1,9 de hemoglobina roxadustat versus placebo, esto a las 28 o 52 semanas. Hubo una disminución de la necesidad de transfusiones. Y en cuanto a seguridad, como les mencioné anteriormente, como la eritropoyetina dio mayor eventos cardiovasculares, a todas estas drogas les exigieron que mostraran que eran seguras a nivel cardiovascular. Y aquí tienen el MACE Plus, que es con insuficiencia cardíaca y angina inestable, y mortalidad, que como ustedes ven no hubo ninguna diferencia, los intervalos de confianza van más allá. Aquí están los resultados un poquito más en detalle, así que subieron de 9,1 a 11, aquí tienen los 3 estudios, fíjense la diferencia, esto es versus placebo, recuerden. Y no hubo ninguna diferencia en los eventos cardiovasculares, y aquí lo tienen con distintas curvas. En cuanto a los efectos adversos, acá los presentan como estos son los pacientes en cada grupo y estos son los que tuvieron los eventos. Estos son pacientes años
Y estos son incidencia de eventos con respecto al follow-up. Así que, ¿cuántos eventos hubo a lo largo del seguimiento de estos pacientes? Como ustedes ven, pacientes progresaron a enfermedad renal terminal en forma muy similar. Y si miran todos los distintos eventos, son muy parecidos al placebo. Poquito más de hipertensión, pero realmente no hay grandes diferencias. Así que eso les acabo de mostrar, eso es versus placebo. Veamos qué ocurrió en pacientes no en diálisis, el estudio anterior de pacientes no en diálisis, en los cuales se controló cabeza a cabeza. Estos eran todos pacientes grado 3-5, todos tenían hemoglobina debajo de 10,5. Y lo que se buscaba, que llamaban definición de respuesta a la hemoglobina, era cuando subía a más de 11, cuando era más de 8, la suba de 1 punto, y cuando era la basal menos de 8, que subiera más de 2 puntos. Y lo que ustedes ven es que la respuesta, en este caso lo que se buscó es no inferioridad, así que una cosa es buscar qué es mejor que, y eso está bien hacerlo en placebo. Aquí lo importante es ver, por lo menos, de que no sean menos que la eritropoyetina. Y ustedes ven que no hubo diferencias, fue no inferior, y en cuanto a los eventos, no fue inferior tampoco. Lo que sí se encontró es que una suba del LDL, así que estas drogas suben en forma modesta el LDL, y hubo menos utilización de hierro en el grupo del inhibidor de la prolil hidroxilasa. Acá tienen, estos fueron 4 estudios, perdón, ahora ya pasamos a pacientes en diálisis, que ya estaban en diálisis, y acá tienen 4 estudios distintos, de nuevo todos con nombres de montañas. En todos se buscaba llevar la hemoglobina de 10 a 12. Aquí tienen todos los estudios de roxadustat versus todos aquellos con eritropoyetina. Estos, recuerden, son pacientes en diálisis, y la proporción de pacientes que llegó al target de hemoglobina fue muy parecido en los dos, tanto en aquellos que empezaron diálisis como los que ya venían en diálisis. El uso de hierro intravenoso fue menor en los pacientes con roxadustat versus eritropoyetina. Y cuando miramos los eventos fueron muy similares. Ahí tienen los porcentajes, los eventos MACE, MACE Plus y mortalidad de cualquier causa. Así que no hubo ningún aumento de eventos cardiovasculares en esta situación. Estos, recuerden, son pacientes en diálisis. Y aquí tienen los eventos adversos, los cuales no hubo diferencias, sobre todo en aquellos que llevan a la muerte, o en aquellos que son más de grado 3. Y aquí tenemos una comparación, y la razón por la que pongo esto es porque aquí tienen las 3 drogas y cómo salieron los estudios en cuanto a los eventos cardiovasculares. Y la vadadustat había dado en uno de los estudios que el infarto no fatal y muerte y stroke habían dado un poquito altos. El resto de los estudios fueron bien, y eso no ocurrió tanto con daprodustat como roxadustat. Así que esta fue una de las razones por las cuales estas drogas fueron muy estudiadas por la FDA para poder darle su autorización para utilización. Así que, en conclusión, la eficacia de roxadustat se ha establecido frente a comparadores activos o placebo. 8 estudios clínicos de fase 3, 3 de superioridad frente a placebo y 5 de no inferioridad frente a eritropoyetinas.
No inferioridad frente a eritropoyetinas, tanto en pacientes en diálisis como no todavía en diálisis. Los estudios demuestran que un menor requerimiento de hierro debido a la forma en que actúa esta droga en la optimización de la eritropoyesis, y los estudios demuestran que hay una reducción modesta del colesterol LDL. Un poquito hablar de cómo se utilizan, ya que la mayoría no está familiarizada con estas drogas. Estas drogas son bioral, y esa es la gran ventaja que tienen con respecto a la eritropoyetina, que son inyectables. Las dosis individualizadas tienen que ser individuales por paciente. Hay una administración de frecuencia trisemanal, nunca en días consecutivos, aun cuando hay pérdida de una dosis, cuando no se administra una dosis. Puede ser con o sin alimentos, no hay problema. Y nunca hay que romper el comprimido, no hay que masticar, partir o triturar. Debe mediar 1 hora entre la ingesta de roxadustat y quelantes de fósforo. Pasadas las 24 semanas, si no se consigue un aumento significativo en los niveles de hemoglobina, se discontinúa su indicación. Si se olvida una dosis, se puede tomar inmediatamente, pero recordar que debe haber 24 horas como mínimo para la dosis siguiente. La dosis inicial tiene que ver con el peso. Hasta 100 kilogramos se empieza con 70 miligramos 3 veces por semana. Mayor o igual a 100 se empieza por 100 miligramos 3 veces a la semana. Esos son los pacientes que no venían previamente con eritropoyetinas. Cuando vienen con eritropoyetinas, hay un esquema en el cual la dosis de mantenimiento oscila entre 20 y 400. Se da la primera dosis cuando hubiera tocado la inyección de eritropoyetina. Hay que monitorear los niveles de hemoglobina cada 2 semanas, cuando se está titulando la dosis, hasta llegar al objetivo entre 10 y 12. Y posteriormente, cada 4 semanas, se hace un control de hemoglobina, o si estuviera clínicamente indicado en otro momento. La dosis de roxadustat se puede ajustar hacia arriba o abajo de manera escalonada, partiendo la dosis inicial transcurrido 4 semanas desde el inicio del tratamiento. Tiene una única excepción, que es si la eritropoyesis es excesiva, o sea, hay un incremento de 2 gramos entre un control y otro. Eso requiere una reducción inmediata. Nunca partir el comprimido. Y si fuera necesario reducir las dosis de un paciente que ya recibe la dosis mínima, 20 miligramos 3 veces por semana, se disminuye la frecuencia de administración de 3, 2 a 1 vez por semana. Esta es la guía para ajuste de dosis, que creo que no vale la pena que la veamos ahora, pero viene la guía en la cual uno, de acuerdo a lo que va ocurriendo, sube o baja la dosis de la droga. No se ajusta la dosis por edad, no se ajusta por sexo, peso corporal o raza. No se ajusta por estadio de función renal. No requiere ajuste en pacientes de diálisis. En los pediátricos todavía no hay datos que establecen seguridad y eficacia, pero creo que sería espectacular para que los chicos no reciban inyecciones. Insuficiencia hepática leve no se ajusta, moderada se reduce al 50, y cuando es grave no se recomienda su uso. Contraindicaciones: hipersensibilidad, embarazo y lactancia. Así que en conclusión, la administración oral permitiría mayor adherencia de estos pacientes, y sobre todo cuando no están en diálisis. Actúa activando la eritropoyesis al inhibir en forma reversible y transitoriamente la prolil hidroxilasa del HIF. Logra mayor expresión endógena de eritropoyetina en rango fisiológico. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Raramente, dando estas drogas, la eritropoyetina va a subir a niveles como ocurre cuando la usamos, cuando usamos la eritropoyetina en forma aislada. Actúa sobre la homeostasis del hierro, así que permite mayor absorción y reutilización del hierro al reducir la hepcidina.
La eficacia no está influenciada por los estados inflamatorios. Modula otros genes relacionados con eritropoyesis en la médula ósea. Mejora la hemoglobina independientemente del estatus del hierro y valores basales de PCR. Tiene un efecto dosis dependiente. Y ante terapia rescate se observa un menor requerimiento de transfusiones y menores dosis de hierro endovenosa en la fase de corrección comparado con la eritropoyetina. Muchas gracias. Este fue un parto. No sé qué consultar. Sí, ¿Qué pasa si tienen relaciones los pacientes que tienen cáncer? Los que tienen cáncer. bien. ¿Qué pasa con los poliquísticos? Porque no han traído también que no serían candidatos. Así que se escucha, ¿no? El HIF puede intervenir en vías con respecto al cáncer. Así que en los estudios en los cuales se han hecho en pacientes que no tienen cáncer, no hay aumento de cáncer. Hay un poco de reticencia todavía y no hay tan buenos datos en aquellos que ya lo tienen. Así que yo sugeriría que no lo utilicen en pacientes con cáncer. Y en poliquistosis, sé que hay estudios en marcha, pero no sé. Sí, en principio no lo recomendarían. En principio no. No. ¿Por qué? Porque factor de crecimiento, ¿cierto? Y después lo otro, el roxadustat tiene cierto efecto sobre las hormonas tiroideas, entonces en aquellos pacientes hipotiroideos que están medicados hay que dosarle, sobre todo cuando uno apenas empieza, hay que Exacto. dosarle la T4 para ver si necesitan ajuste de dosis, que no pase nada ahí. Pero solo pasa con el Perfecto. roxadustat, no con el control. Perfecto, gracias por la pregunta. Si tiene metabolismo hepático, a ver si Sí. Tiene metabolismo hepático. idea dónde. Ahí, a ver, No hay otro. puedo. Bueno, por eso pregunto. Sí. ¿Cómo se llama? El metabolismo hepático está ahí. Ahí tenés los. Así que segregan. Sí, ahí está. Pero no es la. No, es la 12.8. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, Marce, respecto de, no escuché nada acerca de la tolerancia digestiva en estos pacientes. Al último pusiste que no influye con el estado inflamatorio, que son los pacientes nuestros, digamos. Pero Sí. si dice algo respecto de la tolerancia digestiva o eso. Mira, estos son pacientes que no están en diálisis, ¿no es cierto? Y son los que tuvieron algún evento más del 5%, acá hay 5% en total, pero acuérdense que esto es ajustado por años de seguimiento. Y en general, si vos mirás, esto era contra placebo, realmente no hay nada que realmente se destaque. Lo cual no quiere decir que algún paciente no tenga su intolerancia y demás, pero por lo menos en estos estudios, fíjate, son 4.000 pacientes muy parecidos al placebo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo entendido que las otras dos drogas no se están comercializando en la Argentina. ¿Tienen idea? Sí, me parece que no. ¿Puedo preguntar por fotos? Sí. Los costos, bueno, recién hace un ratito recién. Pero no estaba planteado. Bueno. Bueno, los costos de esta medicación están alrededor de 750.000 pesos. La caja viene por 30 comprimidos. La de 100 miligramos, la caja de 100 miligramos por 30 comprimidos, 750.000. Y las dos cajas de 20 miligramos y de 50 miligramos también salen 750.000. Pero no nos quedemos con ese precio, porque después de ahí hay que hacer el 40% que es de la obra social, y después, llamando al 0800 que tiene el laboratorio que se llama Bari Te Acerca, le hacen llegar al paciente una cuponera virtual con 250.000 pesos más de descuento. Esto equivale a que la medicación, la caja, queda
en 180.000 pesos el tratamiento para 2 meses y medio, digamos. Porque son 30 comprimidos y como se dan lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, hay que hacer esa división de los 30 comprimidos y alcanza justo para 2 meses y medio. O sea que en total el tratamiento mensual sale 78, 80.000 pesos, digamos, por mes al paciente. Eso es lo que sale Roxadustat. En relación con las que en realidad tengo entendido que no es absoluta, pero aquellos pacientes que ya tenían un evento trombótico, tipo una TP, un EPO, una trombosis, un acceso vascular. Siempre se habla de cautela en la utilización de esos pacientes, pero en general no ha habido mayores eventos y son súper cautos. Y sobre todo porque fíjate vos que los niveles de eritropoyetina a los cuales vos llegás con estas drogas son mucho más bajos que a veces lo que usamos nosotros, ¿no es cierto? Y también dice, si no tiene que tener cuidado con la retinopatía diabética proliferativa. Sí. Son Lo que le aumentará más la proliferación. Exacto, todo lo que es. Todo lo que es proliferación. Exacto. Por eso lo Son todas precauciones. Exacto. Claro, hay que cuidar eso. Bueno, muchas gracias.